Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Seminario de Divulgación Multidisciplinaria en CICATA Unidad Querétaro. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Brenda Lidia Contreras Jiménez. Ella es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Morelia y realizó su maestría y su doctorado en tecnología avanzada aquí en el CICATA Querétaro. Y bueno, pues se graduó con mención honorífica. Realizó un postdoctorado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM y se ha desempeñado como asesor técnico científico en la misma institución. Ella cuenta con el reconocimiento nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Es especialista en la investigación de almidón, tecnología y físico-química de alimentos. También ha trabajado con granos, cereales y derivados para diferentes usos. Sus principales líneas de investigación son almidón, caracterización físico-química y nutricional de alimentos y materiales, con énfasis en rheología, elaboración y caracterización de películas biodegradables para embalaje, estudio de almidones retrogradados y resistentes, su efecto en el índice glicémico y en la nutrición general, el estudio de maltas de cereales y pseudocereales para elaboración de bebidas fermentadas para consumo humano y el almidón como biomaterial. Actualmente es investigadora postdoctoral aquí en el CICATA Querétaro y profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en diversos congresos nacionales como internacionales como ponente y cuenta con 14 publicaciones en revistas con reconocimiento del Journal Citation Report y en números especiales también. Su objetivo a largo plazo es influir positivamente en los jóvenes, promoviendo vocaciones científicas, convencida de que en un país que le invierte a la ciencia y a la educación es un país destinado al éxito. En la ponencia que nos dará hoy la doctora Brenda está denominada Aplicaciones Tecnológicas del almidón resistente, para quien les pido un fuerte aplauso para ella. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. No sé si esto funciona bien. Ok, perfecto. Bueno, de todas maneras, creo que tengo un buen volumen de voz. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Siempre he sentido que el CICATA es mi casa, entonces, bueno, vine de regreso a visitarlos y pues he mantenido, creo, la colaboración aquí con diferentes doctores que han sido, pues, básicamente mi familia académica y, bueno, en un momento más los mencionaré. Empezando ahora con el tema de aplicaciones tecnológicas del almidón resistente, efectivamente estoy aquí con ustedes para realizar una estancia postdoctoral y como parte de ello, pues esta es justamente parte de mi trabajo. Bueno, como introducción al tema, siempre me gusta empezar como desde lo más básico, porque sé que este seminario siempre es multidisciplinario y me voy a encontrar con gente que no solo es de mi área, sino que son gente que es del área de imágenes, que es del área de electrónica, etc. Entonces me gusta empezar con lo básico. Como introducción a ello, entonces tenemos, les hago un recuerdo de las biomoléculas, lo que nos compone a nosotros como seres vivos. No sé si lo puedo retirar. Me estoy ahogando. Ok, bueno, hay 4 diferentes biomoléculas orgánicas que nos componen y que son sumamente importantes para nuestras funciones vitales. ¿Cuáles son estas? Pues básicamente son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Cuando yo les doy clase a mis estudiantes de nano, y les doy biología y bioquímica, les digo, ¿saben qué? Cuando les digan que se deshagan de los carbohidratos, pues que creen que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque los carbohidratos es la principal fuente de energía de las células y pues nosotros estamos hechos de células. Y la otra, se encuentran incluso en nuestro material genético debido a que los nucleótidos que nos componen o que componen el material genético también tienen azúcar ribosa o desoxirribosa. Por lo tanto, aunque ustedes quieran, no se pueden deshacer de los carbohidratos. Entonces, son sumamente importantes. Ok, bueno. Y en todo esto, pues les decía, pues las biomoléculas eran aquellas moléculas que tienen una función súper vital en nuestro organismo. Y además de los carbohidratos, tenemos también los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero por ahora me voy a centrar en los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos, como pueden ver ahí, los podemos dividir en monosacáridos y oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos, pues vamos a tener aquellas moléculas básicamente de azúcar, que es una sola molécula que puede ir de 3 hasta 7 carbonos, de acuerdo a la literatura,
y dependiendo del número de carbonos podemos catalogarlas como desde triosas hasta heptosas. Estas igual, nuevamente, pues nos brindan energía de alguna manera, pues las transformamos en nuestro organismo por diferentes procesos metabólicos. Por otro lado, los oligosacáridos y polisacáridos son moléculas derivadas de esos carbohidratos pequeños, de esos monosacáridos, pues que van a estar compuestas ya sea de 2 o más unidades de esos monosacáridos. Entonces aquí podemos tener disacáridos, que son básicamente 2 moléculas de azúcar unidas, trisacáridos, etc. Y por último tenemos aquellas moléculas muy grandotas que se llaman polisacáridos, que están compuestas desde cientos hasta miles de moléculas de azúcar, y entre ellas tenemos justamente al almidón, la celulosa, la quitina y el glucógeno. Y aquí viene la magia o las cosas interesantes de esta parte. Los polisacáridos, tenemos dentro de ellos polisacáridos naturales, los que ya mencioné, que eran el glucógeno, celulosa, almidón y quitina, y pues resulta de que todos ellos están hechos de moléculas de glucosa. Entonces, ¿en qué son diferentes? Pues bueno, el glucógeno es nuestra reserva energética. Cuando nosotros, digamos que dejamos de comer, nosotros tenemos ciertas reservas en nuestro organismo y van a desatarse diferentes procesos metabólicos que van a empezar a degradar ese glucógeno para que nosotros tengamos energía, porque ya comentamos que justamente nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, siempre la célula va a estar buscando obtener carbohidratos, aunque no los tenga en acceso directo. La celulosa, por otro lado, es un polisacárido estructural que está en las plantas y aunque nosotros lo consumamos, no nos implica un valor calórico. ¿Por qué no nos implica un valor calórico? Porque no tenemos las enzimas para degradar esa celulosa. Sin embargo, las vaquitas, que si se comen su pastito, esas sí se van a poner muy bonitas, muy gordas, porque a ellas sí tienen las enzimas para degradar la celulosa. Aunque ambos están hechos básicamente como de unidades de glucosa, los tipos de enlaces químicos son diferentes, por eso necesitamos enzimas diferentes para degradarlos. Por otro lado, el almidón también se encuentra en las plantas. De hecho, es el segundo polímero natural más abundante en la naturaleza. El primero, evidentemente, es la celulosa, y también es un reservorio de energía en las plantas. No sé si alguna vez se han preguntado, las semillitas, cuando germinan, pues de dónde sacan la energía para que salga esa plantita, pues resulta de que la sacan del almidón. Hay enzimas que cuando se tiene la humedad necesaria, empiezan justamente a activarse y a generar ese proceso de degradación del almidón para hacer crecer la plantita. Y bueno, además de eso, de que le sirve a las plantas, resulta de que el almidón es uno de las fuentes calóricas más importantes para el resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque pues lo encontramos en una gran variedad de alimentos, como son, por ejemplo, los cereales, algunos frutos, tubérculos y leguminosas. Por último, la quitina, que también tiene unos enlaces químicos diferentes, pues, y aparte va a tener compuestos nitrogenados allí, intermedios, pues esta va a formar parte del exoesqueleto de insectos y moluscos y también está presente en algunos hongos. Todas tienen similitudes, entonces eso es algo que para mí es importante porque pues, nos permite descifrar justamente la mecánica de la vida. Bueno, pero ahora sí, centrándonos en almidón. ¿Qué es almidón? Pues resulta que ya les había dicho que era un polímero, pero si yo lo veo en el microscopio, yo no voy a ver cadenitas poliméricas, lo que voy a ver es una partícula, justo como las que estamos observando ahí. El almidón, ese polímero tan grande, se empieza a enrollar sobre sí mismo y nos forma físicamente una partícula que se denomina gránulo. Este gránulo tiene diferentes formas y tamaños y de acuerdo con esto, pues también va a tener diferentes propiedades físico-químicas, a pesar de que todos son almidones. Aquí, por ejemplo, mostramos un almidón de jícama, que tiene un tamaño de 7 micrómetros, un almidón de quinoa, que es de los más pequeños, que es de 0.5 micrómetros. Aquí aclaro, por ejemplo, quinoa es un pseudo cereal, no es un cereal, y pues jícama es un tubérculo. La papa, que también es un tubérculo, tiene un tamaño aproximado, su almidón de 40 micrómetros, y la cebada, que es bimodal, tenemos almidones muy pequeñitos, de 1 micrómetro, y almidones de 20 micrómetros. Entonces ahí vemos una gran variedad de almidoncitos. Y esto podría parecer simplemente una curiosidad científica, sin embargo, el hecho de que sea diferentes fuentes
y que tenga diferentes tamaños y formas también nos lleva a la funcionalidad de ese almidón. Pero bueno, químicamente hablando, ya habíamos dicho que era un polímero de glucosa, pero resulta de que ese polímero a su vez está formado de dos polímeros. ¿Qué dos polímeros? La amilosa y la amilopectina. ¿En qué se diferencian estas? Básicamente la amilosa nos dicen que es una estructura lineal que tiene enlaces alfa 1,4 y nos forma pues una cadenita prácticamente muy sencilla, pero bueno, muy larga. Y la amilopectina es igual, cadenitas largas de alfa 1,4, de glucosa unidas con alfa 1,4, pero también presenta ramificaciones de tipo alfa 1,6. Y algo interesante aquí es, en el caso de la amilopectina, esas ramificaciones representan alrededor de un 2%, y ese pequeño cambio hace una gran diferencia en sus propiedades. Bueno, como les había comentado, las fuentes del almidón, pues ahí están, son semillas principalmente, cereales, algunos pseudocereales como la quinoa, el amaranto, leguminosas como los frijoles, los chícharos, los garbanzos, frutos en estadio verde, como es el caso de los plátanos, el mango, aquí no se los puse verde, pero bueno, y algunas tubérculos o raíces como son las papas y las jícamas, entre otros, camote y lo que se les ocurra. Bueno, ya hablamos de la importancia biológica, pero ahora viene la importancia tecnológica. Resulta de que el almidón también es un material, ya no viéndolo desde el punto de vista, digamos, nutricional o biológico, sino que es un material omnipresente. ¿Por qué decimos que es omnipresente? Porque lo vamos a encontrar en una infinidad de productos. Es uno de los materiales más valorados industrialmente. Lo podemos encontrar en pasta dental, obviamente en alimentos como un aditivo, no solamente como un ingrediente, como formando parte del producto para darle una funcionalidad, coberturas, confitería, porque tiene diferentes cualidades. También lo podemos encontrar en fármacos y en cosmética. También se ha dicho que se ha utilizado para lo que es la extracción de petróleo, haciendo pues algunas masas, o incluso ahorita se está utilizando también para hacer películas biodegradables o plásticos biodegradables, y aparte de eso, nanoencapsulado y recuperación de aguas residuales. Algo interesante del almidón es que resulta de que es insoluble en agua a bajas temperaturas. Sin embargo, el hecho de que sea insoluble no significa que sea totalmente inalterable, y eso pues lo hemos podido comprobar. Ahorita les platico más de eso. Bueno, cuando se calienta arriba de 45 grados centígrados, y aquí muchos que sepan de almidón me pueden discutir, pero la bibliografía dice Fenema o no sé, algún otro autor famoso de alimentos que es arriba de 70 grados centígrados. Pues hemos encontrado que dependiendo de la fuente, y hay fuentes muy raras, que a partir de 45 grados ya el almidón empieza a cambiar. ¿Y cómo empieza a cambiar? Básicamente empieza a formar un gel viscoso. A ese proceso se le llama gelatinización, que es cuando ese gránulo que les mostraba al principio, pues pierde su integridad y libera esas cadenitas de amilosa y amilopectina. Y como les decía, es insoluble, pero no inalterable, puesto que ya justamente aquí en el CICATA, en el 2014, realizamos una investigación donde vimos que, bueno, ese gránulo de almidón se encuentra en matrices proteicas que pueden ser solubles en agua, y esas proteínas, al liberar esos gránulos, también esos gránulos ya cambian sus propiedades y vemos que pues pueden aumentar su viscosidad. De hecho, esa es la parte más importante respecto a la valoración industrial del almidón, que puede formar soluciones viscosas, y al formar soluciones viscosas yo lo puedo aplicar a un montón de materiales, como les decía, materiales de cobertura, es un espesante, es un emulsificante, forma películas, tiene capacidad encapsulante, ayuda a quelar metales, ayuda como excipiente en algunos medicamentos, y tiene un beneficio médico y nutricional. Bueno, aquí pues nada más un poquillo de comercial, pues también se ha estudiado las películas biodegradables, como ya se mencionó al principio de la plática cuando me presentó nuestra colega, pues hemos utilizado este almidón para hacer algunas películas y determinar básicamente su potencialidad como empaque. Pero ahorita lo que más nos va a interesar no es tanto el almidón para hacer películas. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que es el almidón retrógrado. Bueno,
Todo esto que les estaba hablando al final es de un almidón nativo. Y el almidón nativo todavía se puede potenciar más. Es como nosotros. Bueno, nosotros podemos ser muy buenos en nuestra área, podemos ser muy inteligentes y a lo mejor muy fuertes, pero si nos entrenamos, hacemos ejercicio o leemos mucho, etcétera, podemos ser mucho mejores. Entonces, son modificaciones. Y aquí tenemos que el almidón se puede modificar física, biológica y químicamente. Las modificaciones físicas principalmente van enfocadas a pues medios como básicamente el calor, algún esfuerzo mecánico o ópticas. Por ahí, si alguien tiene algunas otras, ahorita me lo comentan. Modificaciones biológicas utilizando enzimas. El almidón también, dependiendo de la fuente, si está a lo mejor expuesto a algún estrés hídrico, esa plantita o algún otro tipo de estrés, pues entonces se producen algunas modificaciones de origen natural y además en el laboratorio se pueden producir algunas modificaciones genéticas de esa plantita para que produzca un almidón con diferentes características. Por otro lado, modificaciones químicas enfocadas a utilizar efectivamente pues, otras sustancias diferentes, como pueden ser solventes, sustancias alcalinas o sustancias ácidas, que varían, pues, vaya, su pH, o romper esas cadenitas de almidón que están hechas de glucosa, e incluso, pues, meterle algunos otros grupos funcionales. Ahora, algo que se me había pasado mencionarles es que el almidón, dependiendo de la fuente, también ya puede estar justamente modificado naturalmente, teniendo algunos grupos en esas redecitas, algunos grupos diferentes a la glucosa, como algunos grupos fosfato, algunos grupos minerales, lo cual también modifica sus propiedades. En la dieta humana, porque es importante, ya les dije que pues, básicamente nos provee de energía, y desde 1922 se considera, y hasta la fecha se venía repitiendo todo eso, de que pues todo lo que tuviera almidón pues nos iba a poner bien gorditos, porque pues lo íbamos a digerir porque es glucosa. Pero resulta de que no todo el almidón es digerible, y ese almidón que no es digerible se le llama almidón resistente. ¿Por qué resistente? Porque es resistente a la digestión, resistente a el paso de la masticación de mi boquita, resistente al ácido del estómago y resistente a las enzimas que yo pueda tener en mi intestino. Básicamente, entonces, ¿en qué se está convirtiendo ese almidón? Pues casi es como si fuera una fibra. O se está comportando como fibra sin serlo. En este caso, se han reportado 4 tipos diferentes de almidón resistente, principalmente. Obviamente, hay uno más que todavía está como en discusión, pero el primero es básicamente aquel almidón que es inaccesible físicamente, que está encapsulado, que tiene cosas alrededor y no puede ser digerido porque no permite pues, la entrada de las enzimas. Por ejemplo, yo siempre les digo, como cuando ustedes se comen unos ricos esquites, pues bueno, no van a aprovechar todo lo que tiene ahí porque una buena parte de esos esquites va a salir porque pues no pudieron sus enzimas digerir. Y otra forma, por ejemplo, es la forma granular, que simplemente está tan compactado, ya no físicamente inaccesible, sino que las enzimas también, ese granulito, como no se desdobló, no puede acceder a él, no lo puede romper. Entonces, en ese caso, es como cuando nosotros, por ejemplo, intentamos comernos una papa cruda o un plátano verde, pues no lo vamos a poder digerir tampoco, porque pues no está o cocido o no está vuelto azúcar, que es lo que realmente nosotros podemos digerir. Y otro muy interesante es el almidón tipo 3 o resistente tipo 3 o retrogradado, que es muy interesante porque de hecho ya los nutriólogos habían como sospechado que era bueno. O sea, no sé si alguien ha ido pues al nutriólogo, muchas veces les dicen, pues mejor cómete un pan tostado de esos de caja que comerte el pan blanco directamente porque tiene pues menos valor calórico. Y uno pensaría, ¿pero por qué? Si sigue siendo pan. Bueno, pues resulta de que ese pan que ya se reposó, ahora, digamos que está envejecido, entre comillas, que ya pasó por un proceso térmico que debería de estar convertido en azúcar. Sí, está convertido en azúcar, pero está reordenado ahora que ha pasado el tiempo y por lo tanto ya no lo digiero fácilmente. Ya no implica un valor calórico tan importante. Y por último, el almidón tipo 4, almidón resistente tipo 4, modificado por métodos químicos, que básicamente implica incluir acetilaciones, fosforilaciones u otros grupos químicos que hagan que justamente la enzima no lo reconozca. Y otro, que les digo, ahorita sigue todavía como en parte en discusión, allá hay algunas publicaciones, de hecho aquí uno de mis colegas, el casi doctor Ángel, el candidato a doctor Ángel,
publicó un artículo muy bonito justamente hablando del almidón resistente tipo 5, que son aquellos almidones igual modificados, pero que están enlazados con lípidos y por lo tanto tampoco son reconocidos por las enzimas. Pero resulta de que estos almidones se encuentran en pequeñas cantidades en nuestros alimentos. Entonces, qué padre sería que un día ustedes digan, me voy a comer este pan que está esponjosito, que está delicioso, pero no implica un enorme valor calórico para mí y por lo tanto pues lo voy a disfrutar más porque va a ser sin culpabilidad. Y por ahí es donde está mi línea de investigación o lo que yo quiero hacer. Bueno, entonces yo me voy a enfocar a trabajar con la parte de almidón resistente tipo 3, que es aquel que está modificado pues por métodos térmicos y a lo largo del tiempo, o después de un proceso, digamos, de almacenamiento, ya no es fácil de digerir, o bueno, no puede ser tratado por mis enzimas y no va a implicar un valor calórico. Aquí puedo decir que, esta frase, que me gusta mucho, lo de pequeñas modificaciones hacen grandes diferencias. Esos almidoncitos, les dije, sí, son insolubles en agua, pero cuando yo les pongo agua y además temperatura, dijimos que se va a romper ese granulito, va a sacar las cadenas de amilosa y amilopectina, y posteriormente, ahora, cuando hay un proceso como de reposo, por decirlo así, a través del tiempo y con baja temperatura, se reorganizan de tal manera que pues ya dijimos que no lo va a reconocer mi enzima, ¿no? Entonces, se dice que hay una nueva reorganización, pero esa nueva reorganización yo le puedo llamar recristalización. Ahorita a lo mejor algunos me van a decir que no es cierto y vamos a ver si eso es cierto o no, porque es lo que yo voy a comprobar justamente en mi postdoc. Bueno, si eso sucediera, las aplicaciones médico-nutricionales podrían ser muchísimas y podrían ser muy buenas, sobre todo para nosotros los adultos, porque ¿qué caso tiene que a un niño le demos, por ejemplo, un niño que está en crecimiento, que necesita glucosa, le demos un pan que no tiene tanta glucosa accesible? Pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno, entonces podría tener un potencial para justamente hacer, a lo mejor, en mi sueño guajiro, algún producto que sea, que no me dispare los picos de glucosa en el organismo, ¿no? Y bueno, a todo esto, esos cambios, resulta de que yo los puedo monitorear de alguna manera. ¿Cuál es esa manera? Esa manera es a través de la cristalinidad. Por eso dije, ahorita a lo mejor me van a decir, esto de lo que estás hablando, retrogradación, no necesariamente es recristalización, y yo casi siempre lo manejo como lo mismo, porque es mi hipótesis. Pero vamos a hablar primero, aquí, porque a lo mejor no todos manejan el concepto, que es una estructura cristalina. Una estructura cristalina es aquella estructura ordenada, o sea, las moléculas químicas están ordenadas de tal manera de que siguen un patrón completamente repetible, ¿sí? Las estructuras cristalinas que se conocen principalmente son las cúbicas, hexagonales, tetragonales, romboédricas, ortorrómbicas, monoclínicas y triclínicas. Hay, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, me parece que hay una más, pero bueno. En general son estas, son patrones repetibles, y aquí podemos ver más o menos cómo sería pues ese ordenamiento de esas moleculitas que están acomodadas en un orden exacto, y esto es algo que está cristalino. Por otro lado, a comparación tenemos aquí, puede ser la misma forma, digamos, pero tiene un acomodo completamente amorfo porque no tenemos patrones repetibles. Pero resulta de que en la naturaleza no necesariamente todo es negro o blanco, o sea, no todo es o cristalino o amorfo. A veces tenemos cosas que son semicristalinas, que es patrones en zonas que pueden ser cristalinos, y luego otra vez en otra zona, a lo mejor un poquito de patrón amorfo. Y resulta de que así es como se ha definido físicamente el almidón, como que tiene patrones semicristalinos. Ahorita vamos a ver esos patrones. Ahora, ¿cómo es que yo sé que algo tiene un patrón cristalino o no? O sea, ¿cómo detecto esta moda o esos patrones justamente? Pues los detecto muchas veces utilizando una herramienta muy bonita que se llama difracción de rayos X. ¿Qué es lo que hago? Pues hay un láser que incide en cada plano de ese patroncito, de ese cristal, y me va a regresar una señal. Y resulta de que algo muy cristalino, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ahí vemos que nos da unos picos muy bonitos, muy característicos, y que muchas veces los materialistas dicen, pues es la huella digital del material. Yo puedo identificar un material por su patrón cristalino. Resulta de que el almidón también tiene un patrón cristalino característico, pero no es ni siquiera tan característico. Y los que son como puristas en el área de la cristalografía dicen, eso ni siquiera es cristalino.
Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se comporta. Pero resulta de que efectivamente, aunque de forma natural el almidón no es cristalino, yo sí puedo influir para que el almidón se comporte de forma cristalina. Estos señores son unos franceses, murieron en 1984, logró justamente hacer cristales, hacer crecer cristales de amilosa, pero estos son unos cristales tipo vaca, vean el tamaño que tienen, es un micrómetro la imagen, como pues es un artículo muy viejo, pues está un poco no tan bonita, pero hizo crecer pues cristales. No nos presenta él exactamente como su patrón cristalino en ese artículo, al final les mando las referencias, bueno, las muestro ahí, pero ya otras personas se han dedicado justamente a indexar esos picos, esa huella digital que les mencionaba para determinar pues el patrón cristalino. Bueno, ¿en qué se basa mi hipótesis de que yo digo, bueno, pues a lo mejor ese cambio tiene que ver con una cristalinidad o con un cambio en cristalinidad, en que yo he hecho algunos preliminares haciendo justamente ese envejecimiento del almidón y posteriormente monitoreando su crecimiento de los piquitos, vaya, o de los patrones en difracción de rayos X. Este es un patrón característico de almidón. Prácticamente ustedes cuando vean un almidón siempre lo van a ver más o menos así. Hay algunos picos distinguibles que lo caracterizan como almidones tipo A o tipo B, o combinaciones de ambos que se llaman almidones tipo C, o sea, ambos, ¿sí? Pero aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en este caso es un almidón de yuca. La yuca es un tubérculo que se consume más en Centro Sudamérica, pero bueno, se extrajo de ahí almidón. Este es su patrón de almidón nativo. Posteriormente se gelatinizó, lo que nos da al día cero, pues un patrón totalmente amorfo, o sea, no hay piquitos, si se fijan, es esta línea, no sé cómo la ven ustedes, yo la veo como amarillita. Posteriormente, cuando ya lo dejo en refrigeración 7 días, ya empieza como a haber un crecimiento ahí de piquitos, digamos en las direcciones originales, y a los 28 días yo ya tengo un poquito más de crecimiento, digamos, cristalino, entre comillas. Nuevamente, aquí los puristas o los materialistas más enfocados a la cristalografía dirían, eso sigue siendo amorfo, pero yo esos pequeños cambios en cristalinidad los puedo correlacionar con esa digestibilidad, o eso es lo que yo quiero hacer. Este es uno de maíz, aquí vemos mucho mejor ese crecimiento de cristales en esas direcciones, y después, aquí está otro, este es de plátano, algo que les quiero mostrar, voy a avanzar uno más, este es de papa. Es que además yo dije, bueno, ok, está bien, está creciendo cristalitos a lo largo del tiempo o se está haciendo un mejor patrón cristalino, pero tengo todavía una parte digerible. No quiero que sea totalmente indigerible porque dijimos que queremos a lo mejor hacer un panecito que yo me pueda comer, que esté bueno, porque si no, pues me comería el trigo así solo o la papa sola y ya sé que no lo voy a digerir. Pero aquí yo lo que quiero hacer es algo que sea medianamente digerible, digamos, pero al mismo tiempo no me dispare los picos de glucosa. Y dije, ¿y eso podría ser funcional? Entonces, esos gelecitos, además les medí la fuerza, que es fuerza a la compresión. Se hicieron algunos tubitos de estos geles, primero pues al día cero, igualmente, pues prácticamente eso fluía, no hacía como una especie de gelatina, y posteriormente a lo largo del tiempo pues se van haciendo gelecitos más duros, y va incrementando su resistencia a la compresión, ¿no? O sea, o su fuerza de compresión. Eso ya implica no solo una aplicación nutrimental, sino una aplicación que yo pueda utilizar como industrialmente para darle algún potencial a algún producto de cualquier tipo, porque digo, ok, esto puede espesar aún más, o puedo utilizarlo a lo mejor para una papilla, o puedo utilizarlo para una mermelada, no sé. Eso es lo que quiero indagar. Bueno, esos son mis preliminares. Pero resulta de que ya después, yéndonos a la parte de SEM, que es microscopía electrónica de barrido, yo quiero ver mis cristales, así como los había hecho estos señores Bouillon de 1984. ¿Y dónde están mis cristales? No están mis cristales. Entonces, al no ver mis cristales, yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? En realidad yo no estoy obteniendo cristales, sino estoy obteniendo igual nuevamente estructuras semicristalinas, sino, o sea, pequeñas zonas que sí están ordenadas, pero otras zonas no lo están, y realmente pues el microscopio no es capaz de ver lo que yo quiero ver. Entonces, todavía sigo en busca de mis cristales perdidos, pero aquí lo más importante no es ni siquiera obtener los cristales completitos, sino determinar realmente que hay una correlación entre ese crecimiento, esa retrogradación del almidón y la presencia de ese ordenamiento cristalino.
Bueno, hay también otras cosas interesantes, como les había dicho que el almidón estaba hecho de amilosa y amilopectina, se ha correlacionado ese crecimiento o retrogradación del almidón con el contenido de amilosa. Yo estuve trabajando con almidón de arroz, almidón de papa, que tienen contenidos pues, estándar, que están más o menos alrededor del 40% de amilosa, lo que se reporta normal casi es 30%, pero bueno, más o menos así. Y uno que era muy, muy bajito en amilosa, porque decía la teoría que supuestamente si yo tenía más amilosa, pues entonces iba a retrogradarse más. Pues resulta de que les cuento que este pseudo cereal, quinoa, pues me dio unos resultados no esperados. No me acuerdo si lo puse aquí, me regreso tantito. Sí, como pueden ver, mi querida quinoa me defraudó. Esa mantiene su patrón amorfo o relativamente amorfo, pero todavía no le voy a quitar, o sea, le voy a dar el privilegio de la duda. ¿Por qué? Porque resulta de que un físico muy amigo mío, el doctor Mario Rodríguez, me dijo, bueno, ¿qué te parece que ese almidón, como es muy chiquitito, es de 0.5 micrómetros, puede ser que ahora que tú ya lo modificaste térmicamente, hidrotérmicamente más bien, entonces, pues el haz de los rayos X es demasiado grande que lo está rebasando y entonces ahora lo que tú tienes es un efecto de difracción de lo que hay alrededor y no de tu almidón. O sea, ese le llaman un efecto scattering. No lo sé, es una hipótesis, puede ser, tal vez, entonces no le quitemos el ojo, puede ser que funcione, pero la otra cosa es que resulta de que la quinoa tiene como también muchos lípidos involucrados, porque bueno, si han oído de ella, pues es un superalimento, o sea, considerado un superalimento que es rico en omegas, omega 3, omega 6, y esos lípidos resulta de que también se entremeten allí en las redecitas de glucosa, o sea, en el almidón, y no es fácil eliminarlos, y tal vez no sea tampoco viable eliminarlos porque son ácidos grasos benéficos para la salud, pero bueno. Entonces, al menos por ahora, en la cuestión de amilosa, parece que no es como por ahí el camino. No lo sé, todavía lo vamos a revisar, pero bueno, eso es lo que estaré trabajando aquí con el Cicata y con diferentes almidones. Y la otra cosa que me interesa mucho es básicamente darle mucha potencialidad a los almidones mexicanos. Resulta de que lo que hemos encontrado en la industria, cuando hemos platicado con industriales, les digo, estuve trabajando ahí en Cefata y hemos platicado con las industrias, ellos prefieren muchas veces pues pedir los materiales de afuera. ¿Pero por qué? Si México produce un chorro de cosas, produce papa, produce arroz, produce maíz, produce lo que ustedes quieran, produce muchas cosas, es una tierra muy rica, pero a veces ellos dicen, bueno, es que a veces aquí es como una caja negra, no es como que yo sepa exactamente qué me estás dando como materia prima, porque hay mucha variabilidad. Bueno, entonces también viene esa parte de caracterización y darle un peso a los almidones mexicanos o a las fuentes mexicanas, que es lo que pretendo hacer con este proyecto. Bueno, entonces, ¿qué falta de estos almidones en cuanto al estudio de cristalinidad y su función en el organismo? Pues falta demostrar eso que estaba yo mencionando. Primera, que existe una correlación realmente entre la cristalinidad y la retrogradación o el envejecimiento del almidón a lo largo del tiempo y pues determinar que realmente el índice glicémico no me va a subir. ¿Cómo voy a demostrar esto? Pues mi plan es justamente hacer pues esos estudios en índice glicémico y pues también en digestibilidad. Pues hay muchas preguntas a resolver, incluso pues esa parte de los cristales perdidos, y estaré trabajando con almidones resistentes tipo 3 y en una última fase también incluso almidones resistentes tipo 4, o sea, ya modificados químicamente, y con ello pues se pretende potenciar su presencia, establecer su potencial uso en la industria, ya no solo también, insisto, para la cuestión nutricional, sino también para la cuestión industrial, o sea, porque ya dijimos que es omnipresente, o sea, lo puedo usar para muchas otras cosas. Y bueno, aquí quiero cerrar agradeciendo al equipo de trabajo que me aceptó para realizar este postdoctorado, el doctor Gonzalo Velázquez, doctor Rodrigo Velázquez también de allí de la UAC, aquí el doctor Morales, la doctora Méndez Montealvo, la doctora Marcela Gaitán y el doctor Elizalde. Y cierro también con otra frase: los almidones para mí son como las jirafas, no hay uno igual a otro, y ahí es donde está su magia. Les dejo mi contacto y abro para ustedes el foro de preguntas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿Cuál es en Caipan? La doctora dijo en el inicio de la ponencia que el que haga más preguntas le va a regalar regalado de pan. Aquí de Diana's Bakery. ¿Alguien tiene alguna duda? Comentario. Adelante, doctor. Bueno, pues qué bueno verte aquí. Gracias. Y qué bueno que vas a estar colaborando con el CEP, como muchos años hiciste. Y la pregunta que se me viene es, ¿cómo vas a...? Me quedó claro cuál es tu objetivo, pero no la metodología para hacerlo. Okay. O sea, ¿cómo vas a poder llegar a la conclusión de si fue un almidón degradado o no? No sé si los rayos X sean... De pronto se me antoja más una valoración con seres vivos, ¿verdad? A ver si se asimiló o no se asimiló, pero no sé cómo, no sé si hay elementos instrumentales y elementos de degradarlos o modificar los almidones y luego evaluar su performance con una situación real. Sí. Pues resulta de que esa parte sí la tengo prevista. No la comprometí así en directo, pero sí la tengo prevista. De hecho, ese es como mi objetivo final. Porque, o sea, yo lo que quiero hacer es un puenteo entre la parte física, que es eso de los rayos X, y la parte biológica, que eso no existe. O sea, nadie me dice, si yo tengo una cristalinidad del 20%, entonces automáticamente tengo y voy a hacer así como lineal, pero no es cierto, un 20% de almidón que no voy a digerir, no es cierto, o sea, y aparte no existe. No existe esa información. A mí me gustaría hacer ese puente o esa correlación, ¿no? Con esa parte de material y la parte biológica. Y entonces sí se pretende hacer como el estudio enzimático primero, o sea que ya existen kits que nos permiten justamente saber cuánto almidón se considera resistente a través de unas pruebas enzimáticas. Y posteriormente sí me interesa, porque además también tengo vinculación con unos chicos de la UVM de ahí de medicina, donde pues obviamente ellos deslindan de responsabilidad a todo el mundo, y hay una prueba que ustedes a lo mejor se la han hecho, yo me la he hecho, en un laboratorio químico normal, donde se llama resistencia a la glucosa o resistencia al almidón. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente te dan un shot en ayunas de una concentración determinada de glucosa y te están midiendo o monitoreando primero al momento, a la media hora, a la hora, a la 1 hora y media y a las 2 horas, creo que sí. O sea, te hacen todo un perfil para determinar si tú estás procesando adecuadamente esa glucosa. Y nos da mucho mejor información, por ejemplo, que el examen de glucosa estándar, donde simplemente te mides la glucosa en ayunas, o incluso ¿cómo le llaman la otra? Prueba glicosilada. Ahorita no me acuerdo, se fue el nombre. Pero entonces ahí yo tengo una gráfica que me permite saber si justamente voy a tener picos a lo largo y cuándo los voy a tener, ¿no? O sea, porque es por tiempos. Entonces, en ese punto yo propuse justamente invitar chicos sanos, obviamente nunca invitaría a diabéticos, porque pues, podría hacerles daño, ¿no? Sanos de cierto rango de edad, etcétera, donde ahora lo que yo voy a hacer es, en vez de darles una preparación de glucosa, les voy a dar una preparación de lo que yo considero mi almidón resistente o mi almidón de lenta digestión o no digerible, etcétera, y determinar justamente esa misma prueba, haciendo el monitoreo en sangre, y eso es una prueba pues muy básica, muy fácil, ¿no? Y eso es algo que se pretende hacer, además, complementario con las pruebas de enzimas. Y la otra, pues ya sabiendo su funcionalidad, que era lo que empecé a ver como lo de los geles, como la textura de los geles, pues ver en dónde lo aplico, porque como mucho tiempo que trabajé con tortilla, con el doctor Morales, pues siempre dicen los que trabajan en tortilla, qué padre es obtener la super tortilla, pero ¿y si no le gusta a la gente qué? O sea, tiene que ser algo que sea agradable, porque ahorita que prueben el pan, por ejemplo, de Diana's Bakery, pues van a darse cuenta de que es algo súper delicioso, ¿no? O sea, que dices, ay, me lo como y se siente muy bien, es agradable al gusto, es agradable a la textura, etcétera. Y pues sí, también me va a dar un shot de energía, pero bueno, pues es el precio que tengo que pagar por ese disfrute.
Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo un pan que me dé todo ese disfrute, pero no me dé ese shot de glucosa tan alto? Estaría bastante interesante, o sería muy bueno. No sé si se pueda, es lo que estoy investigando. Pero sí se va a hacer ese enlace con la parte enzimática, la parte biológica con humanos, si es que nos aceptan esa parte de ética, y el enlace con cristalinidad, o sea, con rayos X. Por eso invité a un equipo de trabajo muy grande. Y a lo de las enzimas. No sé si alguien más. Sí, adelante. Marlene. Hablando de la parte de aplicaciones, ¿qué tanto se tendría que consumir de este almidón resistente para que se pueda ver un beneficio? Pues sí, a la persona, ¿cuál sería? Digo, ya lo has estado mencionando, pero o sea, ¿cuál sería como el beneficio de que en la dieta los productos tengan ese alto contenido de almidón y cuánto sería, o no sé si hay estudios en ese sentido, o cuánto se supone que debería de tener? De hecho, sí hay estudios porque básicamente aquí es, si se está comportando como fibra, sería como la dosis de fibra recomendada diaria, ¿no? Que es bajita, no es mucha, pero otra vez, pequeños cambios hacen grandes diferencias. O sea, cuando tú consumes fibra, estás evitando que a lo mejor se absorba la grasa, o estás haciendo que tengas una sensación de saciedad más prolongada, y eso es lo que justamente te va a evitar picos de glucosa. O sea, y los rangos son chiquitos. Ahorita no recuerdo muy bien el dato, pero sí son bajitos. O sea, realmente nosotros, como necesitamos energía, no podemos estarnos alimentando enteramente de fibra. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es descompensarnos. O sea, no es el objetivo, pero sí sería el objetivo, pues básicamente incluir este almidón que se comporta como fibra en nuestra dieta, pero con el beneficio de lo que se comporta normalmente como almidón. O sea, la disfrutabilidad, perdón por esa palabra que ya la acuñé y no existe, porque ustedes me pueden decir, bueno, pues entonces, ¿por qué no como fibra? Sí, no, o sea, sería lo lógico, pues si la fibra ya está, ¿para qué estás investigando cosas que no tienen ningún sentido? Pues sí, tienen razón, pero resulta de que si ustedes se comen un verdadero pan hecho con fibra, o sea, de verdad, no estoy hablando, y perdón con el comercial, no estoy hablando de marcas de pan de caja, mejor no lo voy a decir, de marcas de pan de caja conocidas que dicen que son integrales, y pues resulta de que nada más le agregaron una cantidad ahí para que se vea de diferente color, pero sigue estando bien esponjoso, bien agradable. Si ustedes los reto a que de verdad hagan en casa un pan integral, o sea, con grano integral, y les va a quedar mega duro. O sea, no está esponjoso, eso no es verdad. Pero qué padre sería tener un pan esponjoso que sí tuviera esa fibra, vaya, ¿no? Entonces, los rangos de consumo estarían dentro de lo mismo que se recomienda de consumo de fibra estándar. ¿Vale? Hola. Hola. Yo no soy del área, pero a lo mejor para algunas personas la pregunta es obvia, pero para mí no lo es. Dentro de las gráficas que presentaste para crecimiento de cristales de almidones, lo presentaste a ciertas temperaturas. ¿Esa es la temperatura a la que mejor se da el crecimiento? ¿O puedes variar la temperatura y poder tener otro crecimiento? ¿O cómo lo manejas? Pues de hecho no son temperaturas, son días. Resulta de que... ¿Manda? ¿Por tiempo? Por tiempo, sí. O sea, por eso dice D0, D7, D14, D21, D28. Resulta de que si ustedes se comen, voy a poner un ejemplo así sencillo, si tú preparas una sopita de arroz el día de hoy y te la comes el día de hoy, pues está bien, te va a proporcionar energía y pues lo que tenga de fibra, ¿no? Pero posteriormente tú digamos que dices, no, yo voy a hacer arroz para toda la semana, ya que voy a estar haciendo arroz todos los días, ¿no? Entonces haces el arroz para toda la semana, te lo comes hoy, lo refrigeras, te lo comes mañana y así sucesivamente cada día de la semana. Bueno, cada día ese arroz, aparte que vas a sentir que cambia, o sea, sí vas a sentir que cambia, va a ser un poquito más seco, a lo mejor vas a tener que agregar agua cuando lo calientes, pero te vas a dar cuenta, bueno, no te vas a dar cuenta, pero los nutriólogos te dicen, ok, ese arroz ya no te representa la misma cantidad calórica que originalmente te representaba. Eso ya se sabe. O sea, el almidón resistente en realidad no es como tan nuevo. Lo que pasa es que no se le ha dado como, ahorita sí ya se está empezando a estudiar más, pero no se le había dado como tanta importancia. Pero ya estaba ahí. O sea, ya los nutriólogos decían, bueno, mejor cómetelo como reposadito, no te lo comas de inmediato, o es mejor para si quieres estar como en un régimen o algo así.
pero es tiempo. Entonces yo lo que hice fue gelatinizar, o sea, a 90 grados centígrados, con agua, o sea, como si cocieras el alimento, y después de que lo cocinaras, digamos, lo dejas ahí en refrigeración 7 días, o sea, una semana, después 2 semanas, 3 semanas, y ahí vemos ese crecimiento de cristales hasta los 28 días, que es prácticamente un mes. Y ustedes me van a decir a lo mejor, ay, oye, pues yo no voy a comer un arroz de un mes, no inventes. Y a lo mejor tienen razón, pero ¿qué pasa si yo ese almidón, que yo ya lo retrogradé un mes, yo lo seco, lo vuelvo polvito y ahora te lo voy a agregar a algo que sí está fresquecito? Entonces ya te estoy dando, pues, almidón resistente que no te va a afectar en su palatabilidad, y que si va a estar allí te puede producir un beneficio a la salud, ¿sí? O sea, porque sí, o sea, si ahorita los microbiólogos me van a acabar y me van a decir, oye, ¿cómo se llama? El Bacillus cereus, va a aparecer allí en el arroz a los 28 días, y es posible, seguro que sí, pero no es el caso, ¿no? O sea, por eso aquí como es en condiciones muy controladas, esterilidad, en un autoclave, y luego ya nada más voy haciendo ese crecimiento, ¿sí? Ay, ya no sé cuántos panes van. No van a alcanzar, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karen y yo estoy trabajando con almidón retrogradado también. Y bueno, son dudas, espero que sí las pueda expresar bien, pero sobre todo porque tus patrones son de un material seco, entonces, ¿es acuoso entonces? Es gel. Es gel, ok. Sí, porque mi duda va más enfocada a la aplicación. Si ya ahorita que dices que es en gel, pues ya me cambié la pregunta, pero sobre todo a la aplicación. Si tú dices que es un material recristalizado, ya tienes pues un patrón, un comportamiento. Entonces, mi pregunta sería, ya cuando tú lo aplicas, ya sea que sea una aplicación en seco o en otro material acuoso, si esa parte la tienes contemplada, sobre todo de el cambio que pudiera tener el almidón. Y bueno, eso va relacionado un poco porque, por ejemplo, estoy trabajando con la microencapsulación de probióticos y resulta que en mi caso es un material seco en donde tengo una cristalinidad y esta va a ir aumentando, como comentas, con el paso del tiempo. Entonces, como es un producto seco en mi caso, tengo la duda si esta cristalinidad va a poder ser alterada en una matriz acuosa o seca o con el paso del tiempo y pueda impedir la liberación, en mi caso, de un probiótico. Entonces, en este caso, no sé si tú lo tengas contemplado para una aplicación en específico. Por ejemplo, mencionabas la presencia en un pan seco o tal vez en otra matriz que sea acuosa, o lo comentabas también como en esta parte del petróleo. Otras funciones. Si tienes contemplado el estudio, el enfoque hacia una aplicación en específico. Ay, ¿qué más me gustaría? ¿Por qué te digo que más me gustaría? Este proyecto lo metí para un año. Obviamente después si vemos, podemos renovarlo, ¿no? Pero hasta ahorita los objetivos no implican la aplicación como tal, implican a lo mejor, esto te da ciertas respuestas, algo como, bueno, de acuerdo al comportamiento viscoelástico, podemos decir que podría ser viable en esto, o en esto, pero no lo voy a comprobar porque no me va a alcanzar el tiempo. Lo que dices del agua efectivamente es súper importante y es una discusión que tuve aquí con mi colega y que me recibió el doctor Gonzalo, que es justamente el agua es la que influye en esos patrones cristalinos. Todos estos patrones cristalinos yo saqué mi gelecito que tenía guardado en refrigeración y lo medí directo y sin escalas en el rayos X. Así, en un portamuestras que es básicamente como una tapita de estas, pero de aluminio, y lo pones allí, lo extiendes, lo metes al rayos X y empieza a hacer su corrido. Bueno, y entonces me da ese patrón. Lo que nos dimos cuenta es que efectivamente el agua juega un papel sumamente preponderante y sí puede ser afectada cuando ya no está el patrón de rayos X. Y aquí está, una de las casualidades divertidas de eso. A la técnica de rayos X yo le entregué mi muestra del arroz del día 28 y ya vieron qué pasó.
ella eran las 2 de la tarde y dijo, ay, ahorita lo mido, voy a comer rapidísimo. Luego regresó y dijo, chin, ya se hizo película, ya se secó, pero no voy a dejar a Brenda sin la medición, mejor se lo mido y a ver qué pasa. Y me lo midió y aquí está lo que pasó. Estos picos cristalinos hermosos no son del almidón, no se confundan. Estos son del portamuestras. Como el almidón, que es de arroz, es transparentoso, al final alcanzó el haz de difracción, alcanzó el portamuestras, que es de aluminio, y estos picos hermosos son de aluminio. Estos no los pelan. Pero estos de acá, si se fijan, están hermosos. y están en la misma dirección del crecimiento de los patrones del almidón estándar. Entonces nos dimos cuenta de, caray, entonces debí de haberlo medido en seco, ¿o qué pasó aquí? ¿No? Estos son mis preliminares y por eso, de hecho, este es un error y también así como que lo pasé rápido y dije, bueno, ahorita. Pero luego los errores nos dan algunas respuestas, ¿no? Entonces, ya vimos que efectivamente el agua tiene un papel preponderante en ese acomodo. Y esa discusión que les decía que tuve aquí con el doctor Gonzalo, pues era justamente de que cuando aquí ellos que ya llevan un bagaje de almidón muy amplio, él y la doctora Lupita, que ya han trabajado mucho con esto, lo que casi siempre hacen es secarlo. Y yo le decía, pero es que cuando lo secan, pues están modificando otra vez el patrón. Ya no es el que midieron o el que generaron con la retrogradación, sino es uno diferente. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Porque es el que le dio el secado. Y entonces dicen, pero nosotros de hecho eso es lo que queremos, ¿no? Pero yo lo que había estudiado originalmente pues eran geles. Entonces ahorita sí me interesa justamente ver como las dos vertientes, como los geles y los secos. Entonces sí tengo contemplado trabajar unas mediciones en gel y unas mediciones en seco para determinar qué es más viable. Y la otra, cuando ya lo rehidratas, como dices, porque los alimentos no nos los comemos en seco, o sea, tú te vas a comer un pastel que sí, al principio es harina, pero pues primero lo vas a mezclar con la lechita, el huevo, lo que sea, y cuando lo cocinas también tiene cierto porcentaje de humedad, entonces el agua influye totalmente en ese patrón cristalino y seguramente va a cambiar. Que si eso va a hacer que el almidón resistente desaparezca, no lo sé, pero vamos a averiguar. Sí. Pues sí, va a ser muy interesante. Gracias. De nada a ti. Hola, Clau. Bren. Hola, Brenda. Yo tampoco soy del área. Desde hace varios años vengo escuchando pláticas muy interesantes sobre los almidones y todas mis pláticas. Mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que estos estudios lleguen a convertirse en un producto, una innovación? Un producto, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo lo seco y lo agrego al pan y les doy la probabilidad de que ustedes pueden comer pan sin el remordimiento de conciencia? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Es altísima. Y les voy a decir por qué. Nosotros en realidad nos quedamos un poquillo atrasados, México, a empezar a estudiar esto. Porque ya hay cajitas negras, yo les llamo así, cajitas negras, porque no te dan la ficha técnica, obviamente, porque es un negocio. Cajitas negras de almidón resistente que se venden como, bueno, no almidón resistente, almidón retrogradado, de papa principalmente, que te lo venden como un producto tipo suplemento para deportistas, no sé qué. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Quién sabe? Porque no te van a decir. ¿Cómo funciona? O si funciona, tampoco te dicen. Entonces, sí, o sea, ya hay algo de eso en otros países, entonces tiene mucho potencial. Tiene un potencial enorme. Mándeme. ¿Tú piensas vender cajitas negras? Cajitas negras, pues, a ver, aquí viene una pregunta interesante. Si ustedes encuentran la piedra filosofal, que es para convertir cualquier metal en oro, ¿se la darían a cualquier persona? Ahí se los dejo en consideración. Tal vez sí, si lo logro, venda una cajita negra, no lo sé. Sí me gusta mucho la ciencia, pero no sé. Búscame cuando la patentes. Va. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Y yo no sé nada de eso. La hipótesis de que la parte cristalina es la que no se va a absorber, la que se va a convertir en resistente, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué pensar que la parte cristalina
va a ser menos absorbida. Y, bueno, esa es la primera parte de la pregunta. Y la otra es, si tú haces un cálculo de cómo estás cambiando la cristalinidad, al menos con los métodos que ahorita se usan, parte amorfa, parte cristalina, esos picos que estás viendo como cambios realmente son pequeños. O sea, tu variación de relación cristalina Y por el lado de por qué, supongo, porque de dónde nace esa hipótesis, porque lo que sí sabemos es que cuando ustedes dejan otra vez su sopita de arroz a lo largo de los días, si yo le mido primero, le hago rayos X al día de recién preparado, voy a ver una estructura amorfa, y si yo le hago rayos X al día 7 o al día 15, voy a ver una estructura con crecimiento cristalino. Entonces, y el nutriólogo me está diciendo, oye, es mejor que te lo comas reposado, pues entonces le voy a echar la culpa a los cristales. Ya por ahí ya estoy viendo yo una cierta correlación. Por eso, de ahí nace esa hipótesis, ¿no? Pero ahorita, como la verdad es que el almidón, podemos tener dos opciones. Una, que es semicristalino, o sea, no se podría tratar como por los métodos convencionales por los que se tratan los cristales, porque de hecho nos da ¿cómo se puede decir? Un promedio falso. Lo que se hace es sacar una integración de los picos, el área bajo la curva de los picos que aparezcan, y eso pues nos va a dar una falsedad porque las panzas pues, no son picos, ¿no? Entonces yo ahí voy a tener cosas que no son ciertas. No voy a tener un exceso de cálculo de cristalinidad, y ha pasado, yo lo he visto en artículos y así se los acepta. ¿Por qué? Porque no tenemos más información, es lo que está. Ahorita, colegas con los que estuve trabajando ahí en el Cefata, el doctor Mario Rodríguez hizo pues un modelaje donde él dice que esas en realidad no es semicristalino, su teoría es nanocristalino y por eso no lo puedo ver, o sea, lo que les decía del scattering. Entonces él dice, aquí en realidad esta panza no es una panza, es una contribución de varios picos, y hizo un modelo matemático para comprobar eso, o sea, básicamente hizo de convoluciones y se adaptan a predecir ese comportamiento justamente. Entonces podría ser que por ahí va. Todavía no sé, porque, o sea, sí, o sea, eso está ya publicado, o sea, lo pueden consultar, pero pues muchos no lo aceptan del todo, porque dicen, ok, y entonces para mí sigue siendo otra vez esta panza de amorfa, pues parece otra vez una caja negra, ¿no? O sea, tú me estás diciendo que yo crea que esa panza está formada de otros picos cristalinos o altamente cristalinos, y me lo demuestras con un modelo matemático, pero yo no los veo, entonces, pues no te voy a creer, y así está, ¿no? Entonces está esa división. No se tiene toda la información en esa parte de la cristalinidad, pero lo que sí tenemos son los picos que sí, o sea, como el direccionamiento de crecimiento, o sea, los que sí sé dónde van a crecer, porque si se fijan en no crece tanto de este lado de las panzas, o sea, a mi favor, qué padre, ¿no? Entonces, estos que sí conozco y que ya están indexados en la carta cristalográfica del almidón, esos sí los puedo monitorear, y esos sí son fáciles, a lo mejor solo me voy a centrar en esta zona y calcular la zona de crecimiento de cristales, y que si es representativo, tal vez ustedes puedan pensar, 2% no es representativo, pero honestamente, ¿cuánto nos recetan de fibra? Yo me acuerdo que es alrededor del 2 al 6%, sí puedo equivocarme porque no me acuerdo muy bien, pero no nos recetan mucha fibra diaria, o sea, esa es la cantidad, y con esa cantidad tan pequeña, nosotros ya vamos a mantener pues estable nuestros niveles de glucosa, nuestra salud intestinal, porque al final para eso sirve la fibra, etc. Entonces no necesito comer o tener 100% de almidón resistente.
qué padre, o sea, sería algo muy novedoso, pero realmente no lo necesito. Entonces, ahorita con lo que, hasta donde voy a llegar, creo que es funcional. Nada más para precisar el lenguaje científico. Ese picote gordo que tú llamas, que está ahí, lo que tú llamas. Esa panza. Esa panza, es que así le dicen panza, pero no, es en realidad es una, Un pico gordo. sí, ¿cómo le llaman? Es que pues sí, sí, adelante. Hola, Ángel. Lo primero, o sea, es muy interesante el tema y varios puntos despertaron mi curiosidad. Pero uno de esos fue cuando mencionaste que era rayos X de fosfato. Entonces ahí surgió eso, ¿no? Bueno, normalmente el agua aporta mucho la parte del escape inelástico, pero ya, eso ya. Y eso aún me llevó a otra duda con continua, ¿no? Porque realmente lo que mencionas ya es una limitante física para mí. Entonces me surge la duda de cómo podrías ir más allá para vencer eso, o sea, porque realmente dentro de la cristalografía se sigue peleando para minimizar estos dos efectos. Pero pues, es una duda que me surge, porque la realidad es que, claro, Hay algunos equipos que ya están, de hecho, ya no el SEM, sino el TEM, dicen que, ajá, no, yo no lo tengo. Regálenme un juguete de no es cierto, cómprense un tema. Puede ser que por ahí vaya el asunto, podríamos a lo mejor empezar a sacar cosas ahí, porque pues sí, estos señores que vieron esos cristales, aunque eran cristales vaca, eran cristales en micrómetros, qué bonitos, ¿no? Pero estos que a lo mejor sean nano, pues a lo mejor utilizando otro tipo de técnicas o buscar, ¿no? Porque fíjense que qué bonito, o sea, cuando está en estado nativo es hasta más cristalino que los otros. Entonces yo por eso le apostaba un montón, yo decía, ese va a cristalinizar fantástico, ¿no? Tiene unos picos hermosos, súper delgaditos. Me regreso a algún otro para que hagan la comparativa visual. Vean por ejemplo, el de plátano, pues no, está más ancho, ¿no? O sea, tiene picos más anchos, entonces, pues no le apostaba tanto, pero pues aquí no dio el resultado que yo esperaba, ¿no? Puede ser el tamaño del gránulo, que sí es muy chiquitito, pero la otra que yo estoy pensando, porque dijimos que el agua influye, esto tiene grasa. Aunque yo haga lo que haga, esto tiene grasa allá adentro. Y al final, ¿ustedes qué se acuerdan de la grasa comercial de un agua ligera? Que pongan un vaso con agua y le echen aceite y le sigan echando agua y se tira el aceite. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nunca entra el agua, no se unen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Podría ser que la grasa me esté creando ahí un efecto, como está endógena, no la puedo quitar, que me esté creando un efecto de que ya no me permite la reorganización por una cuestión molecular. A eso, si se acuerdan de sus clases de química, se le llama impedimento estérico. Entonces, podría ser el tamaño del gránulo o podría ser los componentes endógenos de la propia almidón de quinoa. bueno, lo siguiente está enfocado más a la parte de almidón resistente. ¿Has considerado, por ejemplo, si el resistente es como lo que está en boca, ¿no? Ahorita? Pero, por ejemplo, realmente las dinámicas de digestión puedes distinguir rápida, lenta y no digerible. Entonces, por ejemplo, quizás puede estar afectando a la parte de lenta digestión, que al final te aporta glucosa, pero ciertamente mitiga ese pico, ¿no? Entonces, si logras tener ese almidón, también es algo muy bueno. Sí, eso sería interesante. No me he metido tanto, pero es algo bien es muy bueno, es como, él está dando en el clavo, o sea, no necesitamos que sea totalmente indigerible, con que ya sea un poquito menos, insisto otra vez, pequeños cambios hacen grandes diferencias. Si ustedes salen a caminar 20 minutos diarios, hace grandes diferencias en su salud. Es lo mismo con el almidón. Entonces, sí, sería muy bueno. Y algo, pues, por ejemplo, algo que distingue al almidón resistente respecto a la fibra es más sus efectos, ¿no? Ya específicamente en la fermentación colónica. Entonces, igual, no sé, sería interesante, si te da la vida y considerar, por ejemplo, los efectos de fermentación, que es donde realmente este almidón es el que tiene efectos físicos y sistémicos. Entonces, sería muy interesante. Y más si logras hallar esa correlación entre la estructura y lo funcional y biológico, estaría muy interesante. Sí. Doctores tienen muchos temas aquí para abordar de tesis. Si esto lo están viendo alguien en YouTube, por favor, contáctenos para tesis.
Hola. Soy Jenny. Mucho gusto, Jenny. Yo me dedico a estudiar aceites, pero tenemos ahí un problema. Tenemos espectros. Ahora tengo dudas. Quiero preguntarte, ¿cómo haces tu análisis espectral? De Si rayos. solamente lo haces de forma cualitativa, que solamente ves los picos que a ti te interesan. Y hablaste de algo muy importante. Estas panzas son productos de las convoluciones, de funciones que pueden estar ahí y que no sabemos cómo se pueden descomponer, que son aportaciones por ciertas cosas que suceden. ¿Cómo tú, desde tu punto de vista, de lo que has estudiado, obtienes información? Porque se ven claramente las diferencias entre plazar los días de tus gráficas. ¿Has pensado en hacer algún tipo de clasificación con análisis cualitativo y más allá cuantitativo de estos espectros para poder generar una clasificación y obtener una línea de división para hacer la clasificación de lo que tú quisieras? Eso está muy interesante, pero está súper fuera de mis posibilidades ahorita. Les voy a explicar por qué. Yo armé un equipo de colaboradores de trabajo que es espectacular. Para mí ellos son como los superhéroes de su área. Ya los mencioné, la doctora Lopita, el doctor González, el doctor Morales, la doctora Marcela Gaitán y el doctor Rodrigo de la UAC. Y resulta de que el doctor Rodrigo de la UAC es cristalógrafo. Entonces ahí está, él va por ese lado, ¿no? Entonces él me va a enseñar cosas de Bragg y cosas raras de cristales y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Yo puedo hacer, existen programas que ya tienen como bases de datos donde dicen, los cristalógrafos dicen, es la huella digital, yo lo puedo identificar, ¿no? O sea, claro, cuando está puro, por supuesto que lo puedes identificar, pero si no está puro, ¿qué? Entonces, lo que hacen es, si tú tienes un espectro que ya conoces, muchas veces lo que hacen es restarlo, ¿no? Entonces eso es lo que vas haciendo, ¿no? Como quitas lo que ya conoces y entonces se va quedando, vas limpiando la señal, se va quedando lo que tú quieres o vas dilucidando lo que posiblemente podría ser. Eso es más o menos como he visto que lo trabajan. Y hay programas que te permiten hacer esa limpieza de señales. La otra son las cartas cristalográficas. Esos 101, 200, etcétera, te están diciendo algo. O sea, ya esas cartas cristalográficas llamadas en inglés Powder Diffraction File, ya te dan cierta información de identificación que ya ese trabajo lo hizo alguien más hace mucho tiempo y ya son aceptadísimas. Muchas no son gratis, ojo con eso. Y pero las puedes consultar y ya identificas a partir de esa señal, en ese pico, que corresponde a ese tipo de materia. Se dice que si tienes más de 3 picos de señal de algo que ya se conoce, puedes dar por hecho que lo tienes. ¿Cómo lo compruebas? Además, pues vas a complementar con otros estudios, ¿no? O sea, yo digo, aquí voy a tener en la quinoa, seguro que tengo un poco de grasa, entonces a lo mejor y me voy a FTIR y entonces ahí veo vibraciones o grupos, señales vibracionales que corresponden a lípidos y entonces digo, sí, cierto, ahí están los lípidos. Y aparte le hago un bromatológico y determino cuánto lípido tiene y pues sí veo que ahí están los lípidos, entonces no es almidón puro aunque yo quiera, ¿no? Entonces, más o menos así es como vas tú armando tu rompecabezas porque realmente con una sola técnica jamás lo vas a poder hacer. Y otra cosa, muchas veces, aunque aquí no aparece, esos almidones resistentes tipo 5, que a veces se pueden encontrar creo que se pueden encontrar en la naturaleza, no estoy segura, pero bueno, que es la fusión de almidón con lípido, dan una señal que ya también es medio conocida. Entonces, pues dicen, pues si lo veo en rayos X, entonces sí tengo almidón resistente tipo 5, pero ¿qué creen? Que a veces mides el lípido solo y te da la misma señal. Caray, entonces, si yo estaba diciendo que era mi unión de almidón con lípido, entonces sí era o no era. Es difícil, pero sí hay que completar con diferentes estudios para poder llegar a esa respuesta. Muchísimas gracias, doctora. Ya, nos vamos. Le vamos a entregar el reconocimiento a la doctora. Muchas gracias. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro. Reconocimiento a la doctora Brenda Livia Contreras Jiménez por su participación en el seminario de divulgación multidisciplinario de este centro con la conferencia Aplicaciones Tecnológicas del Almidón Resistente
Esta actividad de divulgación está dirigida a la población estudiantil de los diferentes disciplinas del centro, así como público en general que desea asistir o enlazarse a través de nuestras redes sociales. Querétaro, Querétaro, a 8 de noviembre del 2022, y lo firma nuestro director, el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos. Muchísimas Muchísimas gracias. 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 Nada más que la lista de funcionarios para que se registren. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes.